Amb Onda Cero Catalunya. Et mereixes aquesta ràdio. Bien, verán, vamos a hablar durante estos próximos minutos sobre los analgésicos, que, por cierto, a pesar de su frecuente uso, existe todavía, entendemos, un gran desconocimiento sobre el tema. Unos datos antes de entrar a fondo en la cuestión con nuestra invitada, a quien le presentamos en un instante. Por ejemplo, decirles que prácticamente la mitad de los españoles, un 51%, toman analgésicos al menos una vez al mes y 1 de cada 4 al menos una vez a la semana. Por cierto, las mujeres consumen más analgésicos que los hombres, un 55% las mujeres, sobre un 47% nosotros los hombres. Muchos desconocen las diferencias y los posibles efectos secundarios de analgésicos comunes. Por ejemplo, podemos referirnos al paracetamol o al ibuprofeno. Estos datos son datos del llamado Stada Health Report, un estudio con más de 32.000 encuestados de 16 países europeos, entre ellos, por supuesto, España. Y de este tema vamos a hablar en un instante con Noelia Tejedor, que es farmacéutica, que es vocal de la Sociedad Científico Profesional de Farmacia Iberoamericana, además de profesora de la Universidad Francisco de Vitoria y Rey Juan Carlos de Madrid. En bones mans, amb Carles Aguilar. Diumenges de 6 a 8 del matí a Onda Cero Catalunya. Efectivamente estamos ya en conexión directa con Noelia Tejedor. Muy buenos días, Noelia. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Noelia, encantado de hablar contigo. Noelia, por cierto, ¿por qué vamos a hablar, como he avanzado, de los analgésicos en su más amplio espectro? Pero bajo el punto de vista de Noelia como farmacéutica y como experta en farmacia, ¿por qué sigue existiendo razones varias que justifiquen ese desconocimiento sobre los analgésicos, como antes decía, a pesar de que su uso es muy frecuente? Sí, bueno, principalmente, efectivamente, el paracetamol, el ibuprofeno son fármacos que se usan de forma bastante habitual y, tal vez sea debido a la automedicación. Hay muchas veces que estos fármacos se tienen en casa y como botiquín, y como son medicamentos bastante seguros, a veces yo creo que el paciente se tiende a confiar en que no tienen ningún problema en su uso. Pero sí que es cierto que, como cualquier medicamento, tienen contraindicaciones, tienen efectos adversos, tienen usos especiales para ciertos pacientes. Por cierto, haciendo referencia a este estudio, Stada Health Report, casi la mitad de los europeos, entre ellos nosotros, desconocemos las características fundamentales que son básicas, por ejemplo, del ácido acetilsalicílico e incluso del paracetamol. Es decir, el desconocimiento es muy importante. Sí. El analgésico más consumido es el paracetamol y seguramente después el ibuprofeno. Y sí que es cierto, estos dos fármacos, los dos son analgésicos y los dos, es decir, son medicamentos para el dolor y también son antipiréticos, es decir, son medicamentos para la fiebre. Pero la diferencia fundamental entre ambos es que el ibuprofeno tiene propiedades antiinflamatorias que el paracetamol no tiene, por ejemplo. Ajá, claro. También hay diferencias en respecto la posología, cuánta cantidad hay que tomar, cómo hay que administrarlos. Por ejemplo, el ibuprofeno es fundamental tomarlo siempre con comida para evitar que se produzcan lesiones gástricas.
El paracetamol, hay que tener cuidado con los pacientes que tienen algún tipo de enfermedad hepática, ¿vale? Tienen diferencias. Correcto. Uno de los grandes problemas en cuanto, no tan solo en cuanto al desconocimiento, sino en cuanto, por ejemplo, a las posibles interacciones o efectos secundarios de algunos de esos analgésicos, es precisamente la automedicación, ¿verdad? Sí, sin duda alguna. Hay que diferenciar lo que es esta automedicación de lo que es la indicación o la prescripción farmacéutica. Es decir, Claro. de cuando el paciente retira estos analgésicos para tenerlos en casa por si en algún momento los necesita, de cuando acude a la farmacia porque ya presenta una situación clínica, lo que nosotros llamamos síntoma menor, es decir, el paciente necesita un analgésico porque tiene una situación en la que no requiere diagnóstico médico y el farmacéutico puede tratar desde la farmacia comunitaria, que es una labor sanitaria fundamental, ¿no? Ahorrando consultas de atención primaria, toda esta historia. Entonces, cuando el farmacéutico va a recomendar esos analgésicos, sí que requiere extraer cierta información del paciente, como cuáles son los síntomas que tiene, qué otra medicación toma, y cuando se realiza esa dispensación, que no es otra cosa que la entrega informada del medicamento, ahí ya se garantiza que este fármaco está bien entregado y el paciente dispone de la información necesaria para realizar un uso seguro y eficaz de este medicamento. Yo entiendo que el problema viene cuando, pues eso, tenemos el ibuprofeno en casa y entonces pensando en su inocuidad, pues a lo mejor se recomienda a otra persona o lo toma otra persona distinta a la que lo ha adquirido. Claro, en este caso lo ideal es en la práctica que nos dejemos guiar por el consejo del farmacéutico, que es quien sabe o quien puede orientarnos sobre qué tipo de analgésico puede o no proporcionarnos, digamos, un alivio rápido, siempre que se trate de dolores leves, ¿correcto? Exacto, dolores leves o fiebre, ¿no? Que es para lo que se usan estos fármacos. También no solamente se trata de la indicación, ¿no? O sea, saber qué fármaco es el más adecuado, sino luego cómo hay que tomarlo. Por ejemplo, cuando hablamos del ibuprofeno, es algo muy determinante usar siempre la mínima dosis eficaz durante el menor tiempo posible. ¿Vale? Con esto vamos a garantizar y nos vamos a asegurar de que aparezcan muchos menos de estos efectos adversos o secundarios que aparecemos. De hecho, casi todas las precauciones de uso vienen con cuando se eleva la dosis del ibuprofeno. Por eso, la de indicación, la de prescripción farmacéutica que disponemos en la farmacia son 400 miligramos, que no se pueden superar las 3 cápsulas al día, por ejemplo. Por ejemplo, por cierto, volviendo al tema de la automedicación, los españoles somos de los que más nos automedicamos de toda Europa. ¿Esto responde a alguna razón especial? Pues la verdad no lo sé. Digo, la verdad no lo sé. No Claro. sé y no conozco el dato de si nos automedicamos más o menos. Yo creo que en España el uso del medicamento en general es bastante seguro. O sea, claro que Sí. hay veces que hay mal uso, sobreuso. Con los analgésicos en general, con los fármacos en general, con los analgésicos en particular, pues desde mi práctica profesional yo no detecto tampoco que haya un sobreuso de este tipo de fármacos. De otros fármacos analgésicos más potentes ya hablamos de otros temas ya distintos, pero en este tema particular no. Claro, cuando el paciente acude a la farmacia, a la oficina de farmacia, por el tema, evidentemente, de los analgésicos, ¿qué es lo que acostumbra a preguntar? ¿Cuáles son las dudas que transmite al farmacéutico? Pues lo más habitual, lo que suelen preguntar casi siempre es respecto cuánto pueden tomar, ¿vale? ¿Cuántos días? Porque sí que es cierto recordar que, por ejemplo, en el caso de dolor, nunca hay que tomar un analgésico más de 5 días. Si tenemos un dolor y en 5 días tomando los analgésicos no se nos ha aliviado, hay que acudir a un médico porque probablemente hay una situación clínica más grave que requiere de este diagnóstico médico. Exactamente igual ocurre con la fiebre. Una fiebre de más de 3 días, siempre tenemos que ir al médico. El paciente suele preguntar cómo hay que tomarlo, si hay que tomarlo con alimentos o no con alimentos y si puede consumir alcohol. Son las preguntas más habituales. Luego nosotros también damos recomendaciones adicionales, por ejemplo, cuando el ibuprofeno viene en cápsulas, para proteger, ¿no?, a la garganta, al esófago del contacto con este fármaco, hay que evitar romper las cápsulas.
por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre esto que comentábamos antes de que el ibuprofeno hay que tomarlo con comida, que con el paracetamol no es tan importante. También nos fijamos mucho en el tema de las interacciones. No se recomienda, por ejemplo, tomar varios tipos de antiinflamatorios conjuntos porque sí que aumenta mucho el riesgo de estas interacciones y aparición de los efectos adversos. Por ejemplo, el ibuprofeno, que no debe utilizarse en embarazadas, sobre todo en el tercer trimestre, porque se ha visto que está relacionado con algún problema cardíaco y pulmonar en los fetos, en los bebés. Y en cambio el paracetamol sí que podría usarse. Es este tipo de dudas. Depende, a ver, cada paciente es un mundo, ¿no? Entonces, claro. Cada uno necesita una recomendación distinta. Claro, otro de los datos significativos del estudio STADA Health Report es el que dice, antes lo avanzaba, que las mujeres recurren a los analgésicos con más frecuencia que los hombres. Desde la óptica del farmacéutico, ¿esto se responde a alguna razón específica? Yo creo que en general suele ser por dos causas, esto es mi opinión, claro, dos causas, que la mujer suele padecer más de cefaleas y migrañas, claro. Y también por la dismenorrea, por el dolor menstrual también. Puede ser una de las causas probablemente. Efectivamente, porque los españoles manifiestan algunas de las principales razones para tomar analgésicos. Una de ellas, precisamente, como ahora Noelia nos comenta, es el dolor de cabeza. Luego, por este orden, seguirían los resfriados, también, dolores dentales, dolores de espalda y dolores musculares, por este orden. Y en cuanto a las mujeres, básicamente, pues insisto, Noelia lo acaba de confirmar, el motivo principal, con más de un 76%, es el dolor de cabeza. Y hay solo un 6% de las mujeres que afirma no tomar nunca analgésicos. ¿Esto entra dentro de lo esperable? Es un dato, a mí me ha sorprendido también. Es un dato bastante sorprendente, que solamente hay un 6% de mujeres que no sufra dolor para no tomar un analgésico. Es un signo significativo, sí. Claro, ¿qué aspectos esenciales nosotros, como pacientes, deberíamos tener en cuenta? Y tenemos una farmacéutica que nos lo va a clarificar inmediatamente. ¿Qué aspectos deberíamos considerar antes de decidirnos a tomar un analgésico? Bueno, básicamente, repito, el mantra con la analgesia es menor dosis que sea eficaz durante el menor tiempo posible. Entonces, si con un ibuprofeno de 400 miligramos se me quita el dolor, no necesito uno de 600 miligramos. Muy bien. Segunda recomendación, si tomo siempre hay que ver qué patologías tiene el paciente y qué otros medicamentos toma. Otro de la problemática que más habitualmente nos encontramos con el ibuprofeno es que no está contraindicada, estaría contraindicada solamente en pacientes con hipertensión no controlada, insuficiencia cardíaca, cardiopatías isquémicas, este tipo de enfermedades cerebrovasculares, ¿no? Tendría que ser ya un médico el que valorara y sobre todo a dosis altas, como estamos diciendo. Una dosis baja y como muy ocasional no debería tener problemas en principio, pero estos pacientes más de riesgo deberían evitar el consumo de ibuprofeno. Aparte, además, sabemos que hay una interacción del ibuprofeno con ciertos antihipertensivos, ¿no? Pues son básicamente los fármacos que tratan la tensión, como los betabloqueantes, el carbolidol, los inhibidores de la ECA, los ARA2, los fármacos que utilizamos habitualmente, los sartán, enalapril, los diuréticos también, que lo que hace el ibuprofeno es que no les deja funcionar bien, es decir, disminuyen su efecto y por lo tanto pueden tener riesgo cardiovascular. Sí, insistimos en el tema del desconocimiento en general sobre las propiedades de algunos analgésicos. Por ejemplo, un 42% de los europeos y un 54%, aquí el porcentaje aumenta, de los españoles creen de manera errónea, antes lo apuntábamos, que el paracetamol tiene propiedades antiinflamatorias y eso no es así. No es así.
esto, por ejemplo, esto que estoy hablando de las contraindicaciones, yo creo que es algo que está también que es bastante desconocido, porque se asume, insisto, son fármacos muy seguros, pero no son inocuos, son medicamentos, y al fin y al cabo pues tienen un manejo peculiar y particular. Entonces, yo diría que realmente si tomas un analgésico de forma particular, pues al final el riesgo que conlleva para la salud pues es mucho menor que un paciente que al final necesita tomar los analgésicos todos los días, que aquí es donde vamos a ver que empiezan a aparecer los problemas. Bien, el paracetamol, analgésico número 1, el ibuprofeno está ahí luchando por esa primera posición. En todo caso, claro, tenemos la errónea, en muchos casos, diría incluso la mala costumbre de que en cuanto nos duele algo, sin pensarlo demasiado, nos tomamos un ibuprofeno, por ejemplo, que sí que tiene, recordémoslo, en este caso sí que tiene propiedades antiinflamatorias, pero... por ejemplo, en el caso de la acción antipirética del ibuprofeno, los españoles muestran también un gran desconocimiento de esa acción. Sí, bueno, fíjate, las guías clínicas en general recomiendan siempre utilizar paracetamol frente a ibuprofeno, aunque luego no hay estudios tan concluyentes que demuestren que el paracetamol realmente es mejor antitérmico que el ibuprofeno. Cualquiera de los dos nos sirve como para ese uso. Bien, en todo caso, Noelia, si te parece, ya para concluir, ¿cuál es en este momento, orientando el tema en la cuestión de los analgésicos, del frecuente uso de los analgésicos, que son fármacos a los cuales se puede acceder sin receta médica, que es importante, el papel que juega el farmacéutico en cuanto a la orientación, en cuanto a la información, a la prescripción incluso de estos analgésicos? ¿Cuál es el papel fundamental del farmacéutico? Sí, mira, la labor... El farmacéutico comunitario tiene muchas funciones relativas al manejo del farmacéutico, del medicamento, ¿no? Pero los que son más conocidos serán la dispensación, que es cuando viene un paciente con una prescripción médica y nosotros dispensamos el fármaco, y el segundo, que te decía que es cuando el paciente lo que nos solicita es un remedio para la sintomatología que está sufriendo. En este segundo caso es cuando nosotros realizamos eso que llamamos prescripción farmacéutica o indicación farmacéutica. Extraemos información del paciente, buscamos cuál es el medicamento que más se ajusta a estas necesidades y lo entregamos informando, primero, estando seguros de que es el fármaco que le va a curar, que le va a aliviar. Segundo, sabiendo que ese medicamento no le va a producir ningún daño porque no padece ningún tipo de contraindicación, ni precaución, ni uso especial. Y tercero, porque le vamos a explicar perfectamente en qué condiciones tiene que tomarlo. Esto que decíamos de que con comida, sin comida, 3 veces al día, 2 veces al día, no partir la cápsula. Y finalmente, siempre también adicionalmente hacemos recomendaciones higiénico-dietéticas respecto de salud, de hábitos alimentarios, de hábitos posturales, sí. Por cierto, Noelia, no quiero que me quede esta pregunta fuera de micrófono. Tanto el paracetamol, por una parte, como el ibuprofeno, por la otra, tienen diferentes formas de presentación. ¿Alguna de ellas es la más recomendable o todas tienen la misma utilidad para el paciente en caso de dolores leves? Sí, el paracetamol es que tiene un sabor más particular y es un poco más complicado su manejo desde un punto de vista técnico. El ibuprofeno sí que es cierto, en general, ¿no? Los medicamentos, siempre un medicamento que se presenta en solución se absorbe más rápido y por lo tanto tiene un efecto más rápido. Ajá. Entonces, los sobres, por ejemplo, suelen absorberse depende del medicamento, ¿no? Pero entre unos 15, 20, 30 minutos antes que un comprimido, por ejemplo. Y una cápsula se disgrega y tiene una acción mucho más rápida que un comprimido. Bien, dicho lo cual, Noelia, te agradecemos enormemente tu información, tu colaboración. Hemos hablado sobre las posibles consecuencias del desconocimiento sobre los analgésicos, a pesar de ese uso tan frecuente a partir del estudio, a partir de los datos del Stada Health Report, un estudio, como antes decíamos, con más de 32.000 encuestados de 16 países europeos. Noelia Tejedor es farmacéutica, es vocal de la Sociedad Científico Profesional de Farmacia Iberoamericana, además de profesora de las universidades Francisco de Vitoria y Rey Juan Carlos de Madrid. Noelia, muchísimas gracias, un abrazo.
Muchas gracias, encantada de charlar un ratito contigo. Gracias. En bones mans, amb Carles Aguilar, la ràdio especialitzada amb els millors professionals a Onda Cero Catalunya. Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.